es uno de los componentes, y cuando movemos ese, claramente se mueve el resto de los actores de ese escenario. A nivel un poco global, y hablando entre nosotros siempre, por lo menos en el área norte y también en Colonia, hemos visto una serie y hemos detectado una serie de problemas que pensamos que en el ámbito del riego deberíamos de ir afrontando. Uno, veíamos en la práctica una amplia diferencia entre el riego potencial logrado en ambientes de riego con el riego realmente obtenido a nivel real y a nivel de la chacra. Esta diferencia es relativamente grande, ya sea entre chacras o dentro de la propia chacra. Por otro lado, encontramos que se generaba una alta variabilidad dentro de los predios de producción en los escenarios con riego. Muchas veces los extremos de alta y baja producción en los sistemas con riego era mayor. Claramente por favorecer el alto rendimiento en algunos puntos, pero la variabilidad era más importante. Por otro lado, evidenciábamos, errores en la gestión y en la planificación del riego, que esos errores no solamente nos llevaban desde el punto de vista agronómico a tener menores rendimientos, sino que al mismo tiempo aumentos de costos, ya sea directamente en combustibles, ya sea electricidad o combustibles fósiles, o directamente en el uso de la mano de obra. Al mismo tiempo, en algunos tipos de explotación relativamente medianas a grandes, veíamos que la diferencia, el tiempo entre detectar un problema a nivel de campo, a nivel de chacra, y la toma de decisión para mejorar ese error o esa limitante que se veía, era demasiado largo. En plena época de déficit hídrico, en plena época cuando no llueve, 3, 4, 5 días en tomar una decisión, en algunos cultivos realmente nos lo cobran y tenemos pérdidas de potencial de rendimiento a casi igualdad de costo, y ni que hablar en términos de inversión. Entonces, la velocidad de la toma de decisiones, la velocidad en el monitoreo de esos cultivos, lo veíamos como algo que realmente es imperioso que lo tengamos en mente. Y por último, un comentario quizá menor, pero veíamos quizá en el área de Salto, más que nada, y en el norte del país, también podría ser el área de Artigas, que el ímpetu de los precios, que nos llevó años atrás, quizá este año no, pero otros años, a buscar suelos relativamente marginales para la producción de cultivos e incluirle riego a esos suelos marginales, suponiendo que se iban a lograr potenciales mucho más altos. En la práctica se han cometido errores muy importantes en términos sobre todo de erosión, ni que hablar en los rendimientos que no se lograban los rendimientos potenciales, pero por sobre todo encontramos grandes problemas ambientales. En este sentido vamos a tratar ahora rápidamente, 5 temas que vemos realmente que son parte de esos ladrillos en la construcción de distintos edificios del sistema de producción. El uso de modelos de crecimiento lo dijo hoy muy bien Luis y mostró muchos ejemplos. Simplemente nosotros en INIA, fundamentalmente tenemos una doble visión, que es lo que estamos tratando de utilizar en este momento. Por un lado, el uso de modelos con fines estrictamente de investigación, aquellos modelos que nos aportan a los investigadores y más que nada a los mejoradores, a los que están en manejo, a tomar medidas y a evaluar aquellas limitantes desde el punto de vista más cuantitativo que están limitando los cultivos, sobre todo en términos de necesidades de agua, de fertilización, fechas de siembra. Hay varios modelos que es lo que estamos trabajando en este momento, y vamos a ver ahora unos ejemplos. Y por otro lado, también pensamos, como claramente lo dijo hoy Luis, los modelos son una herramienta para que los técnicos, asesores y los productores, puedan ir ellos planificando y evaluando las distintas estrategias de riego. En este sentido hay algunos modelos, de crecimiento estrictamente, como el Aquacrop o como el Willis Arem, que están basados básicamente,
es un balance hídrico del suelo, ahora lo vamos a ver, pero quiero decir que son dos grandes grupos de modelos, pero que ambos confluyen en que nos ayudan a planificar, a evaluar en términos forenses hacia atrás o a predecir en términos futuros. En este sentido, fíjense, este es un trabajo hecho en la estanzuela, que se ha conocido por algunos, donde vemos en el eje de las abscisas vemos la evapotranspiración del cultivo en todo su ciclo y con diferentes fechas de plantación. Fíjense ustedes cómo realmente impacta el uso del agua, la cantidad de agua evapotranspirada por el cultivo de acuerdo a la fecha de siembra. También hay un efecto importante de acuerdo al grupo de madurez, pero pensamos, se ve claramente cómo el gran impacto está dado por la fecha de siembra. Lo mismo, sin embargo, cuando uno va a estudiar la eficiencia del uso del agua, los kilos de grano, los kilos de materia seca, en función de los milímetros de agua evapotranspirada, vemos que realmente la fecha de siembra no jugó un papel importante, mientras que sí lo jugó el grupo de madurez. Nosotros con este tipo de modelos creemos que nos ayudan tanto a los productores como a la investigación a ir limitando y a ir evaluando distintas alternativas. ¿Por qué razón? Y quizá la razón, bueno, esta es simplemente, digamos, una relación entre el rendimiento real y el simulado, son pruebas que se están haciendo en distintas chacras. La razón más importante es porque en el futuro cercano, no muy lejano, cada sistema de producción va a tener que adaptar las propias herramientas, la cantidad de agua y el cultivo y los suelos que tienen sus propias necesidades. Y la única forma, bueno, hay varias formas, pero creo que es una forma profesional, cuantitativamente muy válida, es manejarse con modelos, de tal forma que la variabilidad generada en el propio sistema es la que se ponga en el propio modelo. Entonces, de alguna forma, crear un traje para cada situación, para cada persona, para cada sistema de producción en particular en una región determinada. Este es el otro grupo de modelos de los cuales mañana el ingeniero Montoya nos va a explicar toda una charla sobre este tema, pero simplemente para decirles, que es un grupo de modelos que desarrollado por la FAO fundamentalmente, que tiene la gran ventaja que puede ser muy aplicable al productor previa validación y previa calibración, por supuesto, no ni que hablar, pero que es muy válido para que los productores y los asesores realmente lo tomen en cuenta y lo utilicen a diario. Esto que le puse aquí, las estrategias de riego tienen que estar adaptadas a cada situación y es en el futuro inmediato es lo que vamos a hacer. Esto desde el punto de vista agronómico y claramente va a haber que caer en los contadores y hacerlo de un punto de vista económico. Básicamente esos modelos, que como el anterior, están basados fundamentalmente en el aumento del índice de foliar o de la masa foliar del cultivo. La idea es que son variaciones de cultivos bajo riego hechas en la estanzuela y la idea justamente es que los modelos nos predigan este aumento, en definitiva, nos va a aumentar la evapotranspiración y el rendimiento. Vamos a ver ahora, básicamente, algunos ejemplos rápidos, de experiencias hechas fundamentalmente en el norte y en el sur, en términos de soja, sorgo y maíz. El enfoque de aquí no es decir riego contra no riego. Lo que queríamos mostrar acá es decir riego y qué otros factores nos están afectando además del riego. El concepto que queremos mostrar acá es que efectivamente nosotros aumentamos el rendimiento, podemos llegar a niveles relativamente razonables, muy alcanzables, en este caso particular de soja, pero claro, tenemos un efecto claro del grupo de madurez, en este caso particular. Entonces, lo que recién vimos en la charla anterior y en todo el día de hoy, movemos un factor, pero nosotros del paquete tecnológico se nos van a mover y tenemos que saber en qué dirección. También es un ejemplo, en este caso particular, de sorgo. Fíjense ustedes cómo en este caso
particular, claro, el efecto del aumento respecto a cada uno de los cultivares agronómicos es importante. Yo quería mostrarles acá, decir esto, que nosotros esperábamos que este experimento diera realmente un efecto importante en la calidad del forraje, pero no fue así. O sea, el riego en este caso particular no nos movió para nada la calidad del forraje. Este es otro experimento llevado a cabo en la estanzuela, donde también, digamos, la cantidad de agua aplicada y la respuesta de la planta, si bien estaba en relación al riego, era muy diferente en un cultivar que en otro. Y eso sí que realmente, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista estratégico, es lo que nos importa posteriormente. Se lo muestro acá de la misma forma. Esto es un experimento llevado a cabo el año pasado, digamos, en sorgo bajo riego. Fíjense ustedes cómo el gran factor no fue el riego de cambio acá, sino el gran factor fue una medida de manejo. En la medida que se aumentaban los cortes, el rendimiento, digamos, de este sorgo fue bastante menor. Entonces, ¿qué le digo a esto? Porque el riego no sirve o sirve, no les estoy diciendo esto, lo que estoy diciendo es que en condiciones bajo riego las variables agronómicas siguen siendo muy importantes. Y como nos decían en las charlas anteriores, o sea, el factor limitante espacial probablemente no sea el riego, sino sea alguna de las otras variables. Fíjense ustedes ahora, digo, en el caso de sorgo, en la zona de tambores, otro grupo de experimentos, lo que parecía una respuesta clara del riego unos años, otros años realmente no hubo respuesta al riego. Entonces, esas alternativas que la vamos a ver ahora un poco más adelante, es la respuesta al riego no necesariamente la tenemos que esperar todos los años con la misma intensidad. Fíjense en la interacción, digamos, de nitrógeno en el caso de maíz, en la estanzuela, en el caso de riego y secano. Lo que hablábamos, digo, de la respuesta incremental de nitrógeno en el caso, digo, de riego, y como en el caso, digo, de secano prácticamente, digo, aumentos pero relativamente pequeños. O sea, movemos un factor y el otro factor hay que estar realmente recalibrándolo, pero por lo menos claramente teniéndolo en cuenta. Este es otro experimento llevado a cabo en la estanzuela, en la cual aquí cambia el momento de la aplicación y claramente el momento de la aplicación de nitrógeno en condiciones de secano no tuvo efecto, mientras que sí lo tuvo en las condiciones de riego. Lo que quería mostrarles acá, este es un grupo de experimentos llevados a cabo en maíz en el área norte. Fíjense que ustedes son varios años y varios lugares, y quería quedarme quizás con estos dos valores que es lo más importante. O sea, la variación entre años y entre lugares de producción relativamente buenos, en chacras buenas de productores, fue quizá con un coeficiente de variación de un 13%. Fíjense ustedes la lámina neta, en realidad, la lámina neta aplicada en cada uno de esos casos. O sea, es bastante variable, casi tenemos un 40% de variación respecto a su media en el término de la lámina. Y la lámina significa pesos, la lámina significa costos de hora de bomba, o de electricidad o combustible, y mano de obra muchas veces atrás de eso. O sea, en la ecuación económica, cuando se puede calcular un promedio de aquí, cuando se va a calcular muchos de estos años puede ser viable o no viable económicamente el riego. Y eso es lo que quería dejarles como mensaje. Vamos a ver ahora un poquito más acerca de las herramientas de la implementación del riego en Uruguay y un poco los balances hídricos de suelo. Creo que esta es una simplificación bastante sencilla, digo, de un balance hídrico del suelo, digo, de las entradas, las salidas al sistema. Y lo que quería quizás destacar de esta parte es que cada uno de estos componentes es lo que tenemos que realmente cuantificar. En algunos casos en Uruguay quizás el drenaje no es relativamente importante, pero sí claramente lo es el escurrimiento y las demás
y los demás componentes del balance hídrico. Y creo que en riego tenemos que empezar poco a poco, si queremos hacer un riego más de precisión, a ir cuantificando y tomando conciencia de estas cosas. Y vamos a tratar, digo, de clarificar algunas de ellas. Fíjense ustedes, digo, este es un balance hídrico hecho con el mismo modelo que utiliza Luis, el WIN-ISADEC, y es una herramienta relativamente útil para trabajar y para evaluar cuantitativamente las distintas estrategias de riego. Este es en el periodo del año pasado, el verano pasado, la zafra pasada, en concreto en un suelo de la Estación Experimental de San Antonio, en la Facultad de Agronomía. Fíjense ustedes cómo distintas estrategias se llevaron a cabo para mantener el contenido de agua por encima de un umbral crítico que era el que nos habíamos fijado para este cultivo. Este tipo de análisis, digamos, llevado a cabo con distintos componentes del programa, es una herramienta muy útil para que nosotros podamos, en términos hacia atrás o en términos de evaluación de nuestros sistemas, de poder estudiar y ver cuál es la mejor estrategia. La mejor estrategia para nuestras condiciones, que no va a ser la misma que para el productor de al lado. Al mismo tiempo, digo, puestos en sistemas de información geográfica, con los datos de cada uno de los suelos, nosotros podemos obtener mapas evolutivos en el tiempo a nivel semanal o a nivel diario, que se quisiera, de cada uno de los distintos suelos en nuestra chacra particular. Y quería tomarme un momento, digo, en estos modelos. O sea, quizás lo más importante, además de calibrarlos y validarlos en cada lugar, es muy importante la calidad de datos que se tomen en cuenta en el uso de ellos. La calidad de los datos de suelo, la calidad de los datos ambientales. Hoy por hoy Uruguay, no les digo que todavía tenemos mucho que caminar en este sentido, pero los datos climáticos se pueden obtener con relativa facilidad. Donde estamos cometiendo hoy, en términos de balance hídrico de suelo, algunos errores importantes, es la calidad de los datos de suelo que tenemos. O sea, estamos trabajando, porque no hay otros en este momento, con algunas estimaciones de pedotransferencia, de ecuaciones, que están desarrolladas en forma genérica. Y después, cuando esos a veces lo tenemos que llevar a la práctica en un modelo para validar un modelo, no nos ajustan bien. Fíjense que solamente hoy varias charlas se habló de la precipitación. Fíjense, en estos son datos sacados de la precipitación efectiva obtenida a través de parcelas de escurrimiento de Niña Salto Grande. Y fíjense ustedes la diferencia que hay que luego va a haber con la precipitación bruta real, ¿no? O sea, nosotros más o menos hasta los 40 milímetros de lluvia estaríamos relativamente en una relación 1 a 1 para posteriormente, digamos, decrecer en forma muy importante la precipitación efectiva. Y esta precipitación efectiva, ¿por qué es importante? Porque cuando ustedes planifican un proyecto de riego o se hace una evaluación realmente de riego para un productor individual, hay que tener en cuenta la precipitación efectiva. Hay 2 o 3 métodos fáciles de realizar, pero hay que tenerlas en cuenta. Si no se toma en cuenta, digamos, realmente se cometen errores importantes. Simplemente para decirles un ejemplo que me pasó hace 3 días, estábamos con un estudiante del Departamento de Aguas de la universidad, entonces estaba haciendo un ejercicio, digo, de fin de curso, estaba calculando las necesidades de agua en base a una clásica planilla que usa los promedios, el promedio mensual de una estación experimental, en este caso la de Salto Grande, y luego hicimos el mismo ejercicio con los datos similares a los que mostró Luis o a estos, en los cuales tomamos una serie de 15 años para un cultivo. Las diferencias que había entre las 2 formas de cálculo era importante, era verdaderamente importante.
¿Por qué les digo esto? Digo, porque si vamos a hacer una inversión y a definir un sistema de riego en función, de las determinadas necesidades de agua del cultivo, tenemos que dimensionarlo lo más ajustadamente posible. Y si no se cometen errores, digamos, de sobredimensionamiento, probablemente, digamos, importantes. Y sobredimensionamiento es plata, inversión extra que no se debería haber hecho. Por otro lado, quería mostrarles estos datos de aquí, que son del año pasado, que se agarraron 3 suelos, en los cuales acá en la horizontal está la infiltración básica del cultivo, la infiltración básica del suelo, y en las arcistas simplemente la frecuencia. Estos se agarraron entre 29 y 30 puntos por hectárea, o sea, se agarraron 2 hectáreas de cada suelo y 30 puntos por hectárea se evaluó en una grilla la infiltración del suelo. Y acá viene lo interesante. Cuando ustedes trabajan con infiltración en términos de diseño de riego, ¿qué dato utilizan de infiltración? El promedio. Si nosotros hubiéramos utilizado el promedio de esto, vaya a saber dónde nos caía, ¿no? Teníamos valores, digamos, de 250 a valores de 30, 20. O sea, la variabilidad espacial de estas propiedades físicas, por lo menos en estos 2 suelos que evaluamos en el área del norte de Paysandú, eran verdaderamente importantes. ¿Por qué les digo esto? Porque después en la práctica, en un pivot, en un ala, en condiciones relativamente grandes, tenemos que conocer la variabilidad espacial. 1 o 2 medidas de infiltración o tomarlas de bibliografía es realmente riesgoso. O por lo menos vamos a tener zonas, si calculamos esto como media, vamos a tener zonas, gran cantidad de zonas, en las cuales si aumentamos la precipitación instantánea porque se nos ocurrió o porque nos pareció oportuno, vamos a tener escurrimiento superficial en gran parte de nuestro pivote. Esto es un poquito lo que decía, ¿no? O sea, la infiltración en términos de variabilidad espacial, la infiltración, la densidad aparente en las distintas fases del suelo y la topografía, en la práctica después son variables que pesan en la eficiencia para obtener un promedio de rendimiento relativamente bueno y aceptable. Fíjense ustedes que los cambios de velocidad de los pivotes en el manejo, el riego por superficie, los tiempos de riego variables por zona, son situaciones que sí nosotros podemos manejar. Pero las podemos manejar si tenemos relativamente buenos mapas o conocemos en los distintos ambientes o microambientes de nuestro pivot o de nuestra zona de riego, cómo varían estas propiedades. Yo les mostré la de infiltración porque realmente me llamó mucho la atención, y aparte quizá experimentalmente de las primeras veces que lo hacíamos, y sin lugar a duda la topografía en función de la precipitación efectiva y el contenido de agua del suelo.